Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a las noticias en CNN Prime. Cuando estamos comenzando el mes de marzo, tercer mes del año, vamos a revisar todo lo que está marcando esta jornada. El IMASEC de enero superó las expectativas del mercado y creció en un 0,4%. El incremento llega luego de 4 meses consecutivos de caídas. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró la cifra y aseguró que es un buen momento para que las empresas reevalúen sus decisiones de inversión en Chile. Ante el eventual cambio de gabinete, Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático buscan incorporar nuevos nombres desde sus filas, no solo en los ministerios, sino que también en las subsecretarías y seremías. Esto con el fin de equilibrar las fuerzas al interior del gobierno. Y siempre en política, vuelve la discusión por un eventual sexto retiro. Sin embargo, es probable que no consiga los votos en el Congreso. La oposición ya se ha mostrado en contra y ahora se sumó el oficialismo. El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, aseguró que lo pondrá en tabla si es despachado desde la Comisión de Constitución, pero llamó a no vender ilusiones. Y Grecia vivió su peor tragedia ferroviaria tras la colisión de 2 máquinas en las cercanías de Larisa. El incidente dejó 38 muertos y cientos de heridos. El primer ministro reveló que el accidente se produjo por un error humano y que se investigarán a fondo las causas. Se decretaron 3 días de luto nacional. Eso y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, y comenzamos con malas noticias para todos los cotizantes porque los multifondos anotaron caídas de más de un 2% cada uno. Eso sí, expertos llaman a observar la rentabilidad a largo plazo. En paralelo, se podría retomar la discusión por un retiro de pensiones, aunque esta vez es muy probable que no estén los votos. Los detalles en el informe de Macarena Román. Elizabeth se desempeñó toda su vida como secretaria, con un sueldo que le alcanzaba para vivir tranquila. Ahora que está haciendo los trámites para jubilar, se da cuenta que su realidad cambiará totalmente. Ya y cada día es peor. Entonces estamos viendo que al final tú trabajas toda una vida para recibir una porquería después. Una situación que empeora si consideramos la caída de todos los multifondos. Según la Superintendencia de Pensiones, durante el último mes bajaron más de 2% cada uno. De hecho, el fondo A descendió 3,36%. Los fondos de pensiones son inversiones a largo plazo. Entonces, en ese sentido, yo recomiendo, y siempre se recomienda a los inversionistas, no mirar la rentabilidad de los fondos de pensiones mes a mes o incluso día a día. Uno trabaja todos los meses y eso para la jubilación y uno va perdiendo su fondo. Es un sistema que ya viene bajando, viene a caída, ya no tiene mucho sustento seguir en este tipo de situaciones. Las razones son múltiples. Una de ellas es la inflación que ha persistido más de lo previsto, el impacto de la UEF en su rentabilidad y nuevamente la incertidumbre que genera un eventual nuevo retiro de fondos de pensiones. Existe un menor rendimiento bursátil y un alza de la tasa de interés local por la posibilidad de retiros de fondos, impactando la rentabilidad de ellos. Cuestionamientos a los retiros de pensiones que ahora vienen hasta de quienes estuvieron de acuerdo con esta medida en años anteriores. El caso del ahora ministro Giorgio Jackson, quien asumió los costos inflacionarios que se produjeron. Creo que el tema de las pensiones u otros también van a concitar y van a necesitar de esfuerzos comunes, sin perjuicio de que el debate político siempre traiga diferencias. Pero también los cambios vienen de quienes ahora son oficialismo. Es decir, es muy probable que una iniciativa de este tipo no llegue a tener los votos necesarios. Yo llamaría a aquellos parlamentarios que quieren insistir en presentar iniciativas en esa dirección, que no confundan el camino. Hoy día no hay ninguna condición, ninguna de las que habían en los momentos de la pandemia, por lo tanto no hay ningún motivo para volver a aprobar retiros, menos aún cuando estamos a puertas de una reforma previsional. Fue en abril del año pasado cuando se rechazó el 5º retiro. Por eso el próximo mes se podría presentar nuevamente un proyecto con esa finalidad, aunque la actual oposición insiste en que es una medida negativa. Y lo importante es aprender esas lecciones entre todos, que al final algo que puede parecer muy positivo puede generar un aumento de la inflación que al final genera daño muy grande. Hoy día está la experiencia, la hemos vivido, la hemos sufrido.
Por lo tanto, yo creo que insistir en ello, francamente, es una irresponsabilidad. Esa es mi opinión personal al menos. Cuestionamientos que también llegaron de ex autoridades. El expresidente Sebastián Piñera mantiene su postura en torno a los retiros de pensiones y valoró el cambio de opinión del ahora oficialismo. Saber cambiar de posición es bueno en la vida y especialmente en la política. Aquellos que se aferran a sus errores y mueren amarrados a ellos, no es el camino más inteligente. Un proyecto que se mantiene en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y que de ser aprobado pasará a la tabla de la sala. Así lo confirmó el presidente de la instancia, Vlado Mirosevic. Sin embargo, el parlamentario también llamó a no vender ilusión. Y les contamos que solo 2 días las temperaturas bajaron de los 30 grados. Por eso febrero se convirtió en el mes más caluroso en la región metropolitana en lo que va de registro. Temperaturas que según los expertos podrían mantenerse altas para los meses que siguen. Magdalena Fuenzalida nos amplía. Los pronósticos ya que mejoren porque está agotador. Sí, está horrible, está muy caluroso. No se puede soportar el calor ni siquiera la sombra. Yo vengo de Buenos Aires y pensaba que allá hacía calor, pero vine acá y la verdad que está tremendo. Un calor que no ha pasado desapercibido y que ahora datos vienen a confirmar que este febrero fue el más caluroso en Santiago en los últimos 74 años. La capital registró en promedio 32,6 grados Celsius diarios, la cifra más elevada en más de 7 décadas. Esto se registró principalmente desde la zona centro hasta la zona sur de nuestro país. Incluso Curicó y Chillán también registraron récords históricos de promedios de este febrero. Fenómenos climáticos cada vez más frecuentes y más extremos. En Santiago se registraron 2 olas de calor durante febrero, pero en Chillán, en la región de Ñuble, se llegó a superar el máximo histórico de temperatura registrado, llegando a los 41,6 grados Celsius. Eventos que propiciaron los incendios de este verano. Uno diría, esto ocurre una vez cada 100 años. Bueno, en los últimos 5 años hemos tenido varios de estos eventos. Así que algo está cambiando y lamentablemente cuando ocurren estos eventos de sobre 40 grados, ya ocurrió el 2017 y ocurrió este verano, el incendio no es un incendio común, son estos incendios de quinta o sexta generación muy difíciles de controlar. Se acumula el calor acá, tenemos hartos gases aparte por los incendios que acumulan energía y eso hace que nuestras temperaturas estén más altas. Y eso, si sumamos la cantidad de radiación que está llegando actualmente a la zona, Chile tiene de las mejores radiaciones solares, entonces eso también genera mucho calor, más que no se puede liberar esta, hace que tengamos todo el Valle Central en general con altas temperaturas. Lo que sí cambiará será el fenómeno de la Niña. Después de 3 años consecutivos ya está en retirada, lo que podría significar un invierno más lluvioso con la llegada del Niño. Noticia positiva para un país en alerta por déficit hídrico, pero que algunos expertos no lo ven como algo seguro. Proyecciones indican que podríamos tener un otoño inestable y húmedo. Esa relación del niño lluvioso, la niña más seca, se ha ido perdiendo y de hecho si uno revisa este periodo de los últimos 10 años, al menos que le llamamos la mega sequía, bueno, ahora estábamos en la niña, pero han habido muchos años que no han sido la niña, así que lo que quiero decir es que podemos tener años secos con la niña, con años neutros y también con el niño. Si es que se mantienen las temperaturas altas, vamos a tener lluvias fuertes, pero puntuales, y en estado líquido, ¿vale? Como lluvia en vez de como nieve, lo cual significa después una serie de riesgos de aluviones, etcétera, como pasa en este momento en el norte de Chile. Si llegase a tener el otro efecto, que sería el que ha sucedido en el hemisferio norte, de estos inviernos extremadamente fríos, puede que eso sí nos sume más nieve, y eso daría un poco más de seguridad. No va a controlar la sequía que tenemos hace ya una década, pero la va a amansar un poco. Si bien habrá que ver cómo viene el fenómeno del Niño en invierno, lo cierto es que las temperaturas no bajarán pronto. La Dirección Meteorológica de Chile ya anunció una nueva ola de calor para esta semana y altas temperaturas se podrían extender a marzo y hasta abril. Por ejemplo, para mañana se esperan 35 grados. Y continúa el lento proceso de reconstrucción de viviendas en Santa Juana luego de los incendios forestales que afectaron a la zona centro-sur. Y Daniela González nos va a contar toda la información de esta jornada desde Concepción. ¿Cómo estás, Daniela? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Mati. Ha sido un día de varias actividades en el proceso de fiscalización para la reconstrucción de estas viviendas de emergencia. Hay un compromiso por parte del gobierno para acelerar el proceso de levantamiento de estas casas, porque la verdad es que hasta ahora ha sido bastante lento. Nos señalaban que la idea es que por lo menos 100 viviendas de emergencia se puedan levantar de forma semanal y ojalá esa cifra pueda aumentar aún más. Para eso se les ha solicitado a las 4 empresas que están en este proceso que puedan acelerar el trabajo, que puedan también contratar más equipos de trabajo para que precisamente se logre la meta, que es tener por lo menos 2.400 viviendas construidas de emergencia de aquí al invierno. Sin embargo, la situación no es para nada alentadora si es que hablamos de las zonas rurales de la región del Biobío, principalmente de Santa Juana, de Nacimiento y de Tomé. Son las 3 comunas que tienen más difícil acceso para que, por ejemplo, puedan subir los camiones con las herramientas y también las personas que trabajan en el levantamiento de estas viviendas de emergencia. Por ende, ahí es donde está puesto el trabajo fundamental de las autoridades regionales, también comunales, haciendo catastros, intentando llegar con ayuda en primera instancia, antes de que se puedan construir las casas de emergencia. La idea es que la gente ya pueda tener un techo por lo menos seguro para estas próximas semanas. De hecho, hoy día estuvimos en la comuna de Santa Juana, en el sector del Purgatorio, una de las zonas más afectadas por el incendio forestal, si es que hablamos de la comuna mencionada. Allí hubo muertes, muchas casas consumidas por las llamas, y la verdad es que el escenario es dantesco, porque cuando uno va subiendo una cuesta que es de muy difícil acceso, se puede graficar la situación de esa comuna en específico, que es prácticamente toda la superficie que ha sido quemada. Y es importante la visita que hoy día hicieron las autoridades, porque también estuvieron acompañadas por representantes de la ONU y de la FAO. Lo que hicieron ellos fue poder ver en terreno cuál era la situación. Y la conclusión fue que Chile no había estado preparado para enfrentar un incendio de esta magnitud, que no se habían generado las políticas de prevención necesarias, sobre todo si es que hablamos de zonas rurales que tienen casas en largas distancias. Y en ese sentido no se habían generado políticas de prevención. La idea y la visita que hace la ONU a estas zonas rurales es poder presentar un plan de acción, un plan regulador para también prevenir este tipo de situaciones a futuro y poder así presentarle también un plan al gobierno para que se puedan generar políticas más eficaces, pensando en que lamentablemente en la región del Biobío suelen ocurrir situaciones como este incendio forestal que comenzó el pasado 2 de febrero. Revisemos lo que conversamos precisamente con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y también con la alcaldesa de Santa Juana, que nos contaba un poco de la situación que están viviendo las zonas más rurales de la comuna. Es crítica. Nosotros creemos que hay voluntad, sin embargo las condiciones en el territorio en épocas normales, sin una catástrofe encima, eran difíciles. Imagínate ahora, nosotros no tenemos ningún sistema de agua, ni siquiera precario, no tenemos ninguna condición de conectividad, no tenemos tampoco asegurado el acceso sanitario a las personas. Y con eso tenemos que actuar rápidamente, teniendo siempre encima el peligro de otro gran mega incendio y de remociones en masa, que es algo que viene después de los grandes mega incendios. Hay una cosa que ocurre, que es el arrastre de sedimentos, que las pocas aguas que nos quedan se pierden, que también tenemos problemas de grandes derrumbes y de caída de grandes árboles sobre personas, sobre vehículos, sobre caminos. Entonces las condiciones de inseguridad que nosotros vamos a tener en este invierno van a ser tremendas. Bueno, hay distintos niveles de cómo se va a ir enfrentando el tema. Obviamente hay una respuesta inmediata que tiene que trabajarse a nivel de rehabilitación de los medios de subsistencia, pero también, y ahí es donde también la FAO apoya mucho y trabaja en coordinación tanto con el gobierno como de las buenas prácticas que se generan en otros países y que puedan replicarse, que puedan servir de referencia para ir armando también lo que es la recuperación. Y también otro tema que hacemos mucho énfasis y que estamos conversando es la previa de esto, o sea, trabajar de manera más integrada la reducción de riesgos a desastres. Y ahí entra toda la temática de la prevención, de cómo se está abordando.
Claro, exactamente, porque ahí la delegada y la encargada de Naciones Unidas que está de visita, también está de visita, ella hablaba de incendios de sexta generación, que son incendios que tienen comportamientos totalmente distintos, que se habla que tienen, entre comillas, vida propia, y para lo cual sin duda hay que prepararse de una manera distinta. Recién se están viendo en el hemisferio norte, pero lamentablemente los tuvimos durante este verano acá. Ahora, tormentas de fuego fue una de las características que tienen estos incendios de sexta generación, y tú, Daniela, durante esta jornada estuviste con los vecinos de una de las zonas tal vez donde ocurrieron estos más dramáticos. Tú lo contabas durante la tarde, la zona donde las personas se tuvieron que meter a una piscina para poder salvarse del fuego, una persona que se metió a un horno de barro. Bueno, ¿cómo están hoy esas personas? ¿Cuáles son las condiciones en las que están en una zona además muy alejada? Cuéntanos. Sí, la verdad es que la situación no es muy buena, por lo menos para los vecinos del sector del Purgatorio. Ustedes quizás recuerdan esas historias que llamaron mucho la atención por lo trágicas. Estas familias que se metieron a la piscina, adentro de un horno para salvarse. Y la verdad es que lo que nos comentaban los vecinos es que muchos de ellos se salvaron solamente por intentar escapar y bajar por los cerros. Básicamente lo que hicieron fue intentar sobrevivir. Algunas familias ahí nos señalaban que intentaron cargar las camionetas con algún tipo de ropa para poder bajar por el camino que está habilitado hacia el pueblo de Santa Juana. Sin embargo, nos señalaban que en cosa de segundos el fuego ya había consumido las casas y también las camionetas que estaban cargadas para escapar con provisiones, con un poco de ropa para poder sobrevivir dentro de los primeros días. Hablamos de camionetas porque esa zona es de difícil acceso. No entran vehículos que no sean 4x4, por ejemplo. Así que es como para graficar de cierta forma lo difícil que es llegar al sector del Purgatorio. Y hoy día ellos están sin luz, sin agua, sin accesos a los baños, no tienen baños, no tienen condiciones dignas sanitarias. Por ende, el llamado que ellos hacían es que ojalá se pueda acelerar el proceso de reconstrucción. Se entiende que es muy difícil para una empresa llegar hasta el sector del Purgatorio porque desde el mismo municipio nos han señalado que es muy complejo llegar hasta esa zona y probablemente subir un camión con herramientas, con trabajadores, es aún más complejo. Sin embargo, hay que hacerlo y el compromiso es ese, que las casas de emergencia van a llegar incluso a sectores tan rurales y tan alejados como el Purgatorio, que es una de las tantas zonas rurales que tiene la comuna de Santa Juana, pero que quizás llama más la atención porque ahí se dieron situaciones muy trágicas, muchas personas murieron precisamente en esa zona y tiene mucho que ver con cómo está distribuido el ambiente ahí, los árboles también, los eucaliptus y los pinos. En ese sentido también desde la Organización Nacional de las Naciones Unidas señalaban que es muy importante poder presentar un plan regulador donde se pueda trabajar en equilibrio con las empresas forestales y generar, por ejemplo, planes reguladores en mosaico, como se hace en otros países que tienen geografías similares a las de Chile, que es en el fondo tener árboles como el eucaliptus o el pino, pero tenerlos alejados de las viviendas y generando vías de evacuación necesarias que den el tiempo para que la gente pueda escapar en caso de que haya un incendio forestal de esta magnitud. Y la verdad es que ellos señalaban que los planes de prevención tienen que darse inmediatamente y trabajarse ahora, cuanto antes, porque lamentablemente el cambio climático hace ver que es muy probable que situaciones como los incendios forestales sigan pasando dentro de los próximos años. Para eso es importante generar planes de prevención. Nos señalaban, por ejemplo, acá en Chile estábamos acostumbrados a los terremotos y todos sabemos cómo actuar ante un terremoto o un tsunami, pero no sabemos cómo actuar ante un incendio forestal. Por eso es que ahí se está trabajando en los planes de prevención. Pero yo les señalaba que también conversamos con los vecinos del Purgatorio, por supuesto, nos comentaron un poco la situación que están viviendo, testimonios que grafican la realidad de los vecinos de las zonas rurales. Revisemos. Hace 2 noches que estamos durmiendo acá en la casita. Primero dormíamos en carpa. Sí. ¿Se les presentó la posibilidad, por ejemplo, de irse a albergues que no quisieron? Sí, estuvimos en una casa de albergue una semana. Después ya sacamos el agüita y ya me vine acá a vivir en lo propio. Nada, quedamos solo con lo puesto. Nada, absolutamente nada. ¿Fue muy rápido, Verónica, las llamas cuando avanzaron? Muy rápido, porque yo
Yo salí en un momento a mirar y venía el fuego ya y en segundo apareció acá. Yo le decía a mi marido, le decía yo, se está quemando nuestra casa, se está quemando nuestro vehículo, y me decía él, no importa, eso se recupera, la vida, tratemos de salvar nuestras vidas nomás. Bueno, ese era el común denominador de todas las personas que te hablaron, Dani, durante la tarde, que trataron de salvar solamente la vida, que no había tiempo para más. Ahora es apremiante que puedan llegar materiales de construcción, también lo decían los vecinos, y tú decías que tal vez el gobierno pueda imprimir un poco más de velocidad en la reconstrucción o en la llegada de estas viviendas de emergencia. ¿Hay algún tipo de compromiso o cuál es el esfuerzo que se va a hacer? Sí, mira, Mati, hasta ahora, desde el 2 de febrero a la fecha, se han construido cerca de 80 viviendas de emergencia. Todavía es un número muy bajo, considerando que más de 2.400 quiero decir, viviendas se quemaron. Por ende, el compromiso que hacía el gobierno hoy día es que van a tener 100 casas de emergencias construidas en una semana. Ese es el número por lo bajo. La idea, según señalaba el subsecretario de Desarrollo Regional, que también es la autoridad de enlace de la región del Biobío, es que ese número pueda aumentar, y se ha instruido a las empresas, que son 4 empresas, a que puedan generar celeridad en el proceso de reconstrucción. Así que ese es el compromiso, porque la idea es llegar lo antes posible, antes del invierno. Ya lo hemos repetido, acá en la zona central llueve mucho antes de que comience el invierno como está establecido formalmente, por ende hay que agilizar el proceso aún más, y es muy importante, y por eso también se está estudiando cómo se va a hacer para llegar a las zonas rurales, como el Purgatorio, como Río Lía, allá en la comuna de Santa Juana, pero también en Nacimiento, en Tomé, en el Cerro El Santo. Allá en Tomé son zonas bien alejadas donde todavía no se ha llegado con las viviendas de emergencia, y urge que llegue ayuda porque los vecinos en muchos casos están aislados, sin baño, sin luz, sin conexiones eléctricas todavía. Claro, eso es lo que ahí veíamos durante tu despacho durante la tarde. Vamos a entonces seguir atentos a cómo avanza este proceso, porque la necesidad es imperiosa. Hablábamos de que este verano tuvo récord de temperaturas altas, pero las temperaturas ya comenzando en el centro sur comienzan a bajar rápidamente, y las lluvias hacen imposible que se pueda la persona sostener en esas condiciones que veíamos durante esta jornada. Así que muchísimas gracias, Daniela, por todo este trabajo, y que tengas buenas noches. Chao, Mati, nos vemos. Cambiamos de tema, les contamos que un portonazo en Maipú terminó con el antejardín de 2 viviendas completamente dañados. El hecho ocurrió a las 6:30 de esta mañana, cuando la víctima salía de su domicilio en dirección a su trabajo. En ese lugar fue abordado por un grupo de al menos 6 personas armadas, quienes a bordo de un vehículo con encargo por robo lo intimidaron y sustrajeron su auto. Mientras los sujetos intentaban huir, chocaron contra los antejardines de 2 viviendas, desprendiéndose el parachoque. Carabineros confirmó que ninguna persona resultó lesionada luego de este hecho. El día de hoy se recibe un comunicado debido a que en esta calle Barros Arana se había efectuado un delito de robo con intimidación, más llamado hoy en día como portonazo, donde al lugar habrían llegado 6 sujetos, los 6 prevenidos de arma de fuego. Habrían llegado también en un vehículo, el cual se encontraría encargado por robo de hoy día en la madrugada. Mientras un vecino aquí del lugar sacaba su vehículo de estacionamiento, fue sorprendido por estos sujetos, robándole su vehículo y dañando 2 vehículos en el momento de la huida, que son los domicilios que tenemos con daño en este momento. En el lugar no existen lesionados, no hay víctimas lesionadas, ni en los domicilios en donde se efectuaron los daños por los choques, ni tampoco la víctima que fue intimidada por estos sujetos. Mi vecino estaba en este sector, frente a la reja, detrás del auto de él, pidiendo ayuda para que viniera a Carabineros. Salí y lo primero que hicimos, bueno, el auto salió arrancando y por el vecino quedó a brazos cruzados. Chocaron mi reja, chocaron la reja del vecino y se llevaron el auto. Yo estaba durmiendo y sentí el golpe. Sentí el golpe y una vez que sentí el golpe salí a ver qué había pasado. Pensé que habían chocado, sí, vi porque era fuerte, fue un estruendo grande. Entonces lo que salí a mirar fue precisamente porque además el vecino estaba gritando.
Y revisamos otros temas de la jornada. El Partido Socialista reiteró su intención de ocupar subsecretarías y seremías vacantes en medio de la expectación por el ajuste ministerial que haría el presidente Gabriel Boric. Un cambio al gabinete que actualmente tiene mayor presencia de Apruebo Dignidad en comparación al socialismo democrático. La nota es de Estefanía Bustamante. Vamos a conversar un segundito sobre la actividad. Enfriar los ánimos ante un eventual cambio de gabinete es el plan de La Moneda en medio del debate por la mejor fecha para hacer los ajustes. Eso además de la disputa entre las llamadas dos almas del gobierno. Nosotros hemos planteado esto desde hace meses en relación a la subsecretaría y también en relación a la seremía, muchas de las cuales aún están vacantes. Pero eso es una decisión privativa del presidente de la República y nosotros vamos a apoyar la decisión de él, cualquiera que sea. La solicitud ya está sobre la mesa, considerando que solo tienen 4 de los 39 cupos en las subsecretarías, mientras que a nivel ministerial, Apruebo Dignidad tiene 9 ministros y 10 el socialismo democrático, contando a Mario Marcel y Antonia Urrejola. Es una decisión presidencial. Yo no voy a pautear, a diferencia de otros, yo no voy a pautear al presidente de la República. Creo que el presidente es él. Y yo confío en su criterio al momento de tomar una decisión tan importante como esta. Aquellos que aspiran a que haya cambio de gabinete, yo les diría, guarden silencio mejor, porque el presidente va a hacer él una evaluación. Cambiar el gabinete es facultad del presidente. Y él decidirá si lo hace mañana, si lo hace en un mes más, en 2 meses más, si cambia a 2 ministros, 3 ministros, si son del partido A o del partido Z. Y es que en Apruebo Dignidad aún resienten la salida del ministro Jackson desde el comité político durante el primer ajuste, instancia que se dio más terreno al socialismo democrático con el arribo de Analía Uriarte y Carolina Toa. Podrán tener mucha gente, estuvieron muchos años gobernando, por cierto que el Frente Amplio es una fuerza nueva, que es nuestra primera experiencia de gobierno, eso no implica que en ningún caso unos le pasen la máquina al otro. Lo que yo quiero sí es que tengamos ministros y ministras, subsecretarios y subsecretarias que estén en condiciones de llevar a cabo el programa de gobierno, hacerse cargo de las urgencias de Chile, tema de seguridad ciudadana, tema de la inflación, crecimiento económico. Tanto el PPD como el PS tendrían a mano un listado con nombres disponibles para las subsecretarías, mientras que en Apruebo Dignidad insisten que el criterio del equilibrio político será una decisión del presidente. Todos los partidos, todos y cada uno de los partidos de la alianza de gobierno son importantes. Nos necesitamos unos los otros, tenemos que estar juntos y tenemos que fortalecer esa capacidad de trabajo colectivo, estemos donde estemos. Aunque el debate también ha dado cabida para quienes ya no están en La Moneda. Fue el caso del expresidente Sebastián Piñera, que desde un seminario le envió un mensaje al mandatario. Yo me recuerdo cuando era presidente cómo me molestaba cuando a uno lo pauteaban y por tanto tengo una solidaridad con el presidente Boric, pero sí creo que si lo piensa hacer es mejor que lo haga pronto a que lo postergue. Así las cosas, el Ejecutivo sigue en la búsqueda del mejor momento para realizar ajustes que estarían enfocados principalmente en los gobiernos regionales, todo con la idea de no dilatar la pregunta de si habrá o no un cambio de gabinete. Y este 2023 partió con un impulso en la economía y de ello dio cuenta el IMASEC de enero. El indicador se expandió en un 0,4% y tuvo el primer crecimiento positivo después de 4 bajas consecutivas. Bueno, ¿cuáles fueron las razones de esta alza y qué se espera para los próximos meses? Lo vemos en la nota de Belén Vázquez. Lo ha dicho varias veces y este dato viene a confirmar su pronóstico. Para el ministro Mario Marcel, la economía ha sido más resiliente de lo que se tenía previsto y las proyecciones más pesimistas no se están cumpliendo. Esto porque el IMASEC de enero dio la sorpresa y tras 4 caídas consecutivas anotó una variación de 0,4% comparado con el mismo mes del año anterior. Una cifra que en el grueso es positiva, pero que el propio secretario de Estado llama a mirar con cautela. Todo esto es lo que nos indica que escenarios muy negativos que se habían anticipado en materia de inflación, de desempleo, de actividad, afortunadamente no se han ido materializando. La economía chilena ha resultado ser más resiliente y con mayor capacidad de ajuste de lo que se esperaba. Si bien la marca de enero superó las expectativas del mercado, lo que pone el matiz son las explicaciones. Por ejemplo, en la producción de bienes hubo un crecimiento de 1,6% asociado al buen desempeño de la minería, que aumentó 4%. Sin embargo, esta es altamente volátil y lo que ocurrió en enero no necesariamente se repetirá en los meses que vienen. Cuando uno mira el IMASEC
no minero, ¿verdad? Hay una contracción interanual de 0,2%. El sector minero es muy volátil, muy difícil de predecir y eso atenúa un poco, ¿verdad?, lo positivo de esta noticia y hay que mirarlo con algo más de cautela. Específicamente debido a eso. Los servicios, como ha sido la tendencia, siguieron creciendo y anotaron un alza de 1,6%, principalmente por los servicios personales y los empresariales, mientras que el comercio tuvo una baja de 3,2%, siendo la caída más contenida desde junio. En este caso influyó de manera importante la base de comparación, aunque hay otros componentes. Todavía queda algo de liquidez restante, algo de exceso de liquidez restante en la economía. En particular, nosotros vemos que la masa salarial con el tema de la PGU universal podrían estar apalancando el comercio. Estamos viendo que la actividad en los servicios y en el comercio está siendo más dinámica en términos de actividad mensual desestacionalizada y es ahí uno donde puede decir que la actividad está siendo más resiliente, digamos, y es lo que de alguna manera puede explicar por qué la inflación, por ejemplo, está tardando más en ceder. Que es un buen dato, dicen los analistas, es innegable, pero no significa que sea la tónica en los próximos meses. La diferencia en el optimismo con el ministro Marcel radica en los fundamentos que están generando este buen comportamiento que distan entre sí. Esa combinación de un escenario externo mejor con condiciones internas más favorables son las que están permitiendo que ya desde el cuarto trimestre del año pasado la economía esté mostrando señales, de una gradual recuperación económica. Incipiente, gradual, todavía lenta, pero mejores cifras de actividad. El elemento que falta para que podamos salir ya a celebrar con más fuerza, si uno lo puede decir así, es que la inflación efectivamente caiga con igual fuerza. Tuvimos un dato de inflación recientemente en enero que fue superior a lo esperado y eso lo deja a uno con más dudas. Ya hay proyecciones que indican que el IMASEC de febrero se movería al alza, pero desde marzo en adelante comenzarían las bajas más sostenidas. Un escenario que complica la estrategia del Banco Central, toda vez que si la economía se ajusta con una mayor gradualidad de la prevista, la inflación se mantendrá alta por más tiempo del esperado y a su vez la tasa de interés continuaría en los niveles actuales por un periodo más prolongado a lo estimado. Nuestro escenario central indica que la TPM se va a reducir en junio, pero nosotros no descartamos que eso se postergue. O sea, creo y eso va a ser muy dependiente de los próximos datos de inflación y de los próximos IMASEC que vamos a conocer en los próximos meses. Para el próximo IPOM, con toda seguridad, el Banco Central tendrá que corregir al alza las cifras de crecimiento, que actualmente proyectan una caída de entre 0,75 y 1,5%. Y con este dato, incluso, algunos ya hablan de un 2023 con una actividad que se movería en torno a menos 1%. El próximo lunes, ya 6 de mayo, se instalará la comisión experta, dando inicio al nuevo proceso constituyente. 3 días antes, eso sí, sus integrantes se van a dar cita en el ex Congreso para cumplir con una serie de trámites administrativos. Vamos a ver el informe de Paul Follert. Cada vez queda menos para el inicio del nuevo proceso constituyente, aunque comenzará oficialmente el lunes 6 de marzo con la instalación de la comisión experta. El primer encuentro de ese grupo será este viernes, cuando se reúnan por primera vez sus integrantes para ver temas de coordinación. La voluntad de llegar a acuerdos y de hacer lo posible para que este proceso sea exitoso. Así que espero que eso se reafirme una vez que podamos conocernos todos personalmente. Sabemos de alguna manera las expertise de cada uno, los intereses en particular y lo que cada uno de nosotros quiere plasmar en el nuevo texto. Sin embargo, ya han existido encuentros informales entre algunos de los expertos. La cita del viernes servirá para que los 24 integrantes que redactarán el anteproyecto de nueva constitución se vean las caras. Y a pesar de que la tarea aún no comienza, ya hay debates que se han adelantado. Por ejemplo, cómo interpretar un Estado social y democrático de derecho versus un Estado subsidiario. Lo que hace el Estado social y democrático de derecho es establecer que hay determinados derechos sociales, junto con los derechos cívicos, que son fundamentales para el funcionamiento de la democracia. Eso supone que el Estado tiene que volverse un garante de ello. Eso no quiere decir de que se anule o que se niegue la posibilidad de que sectores del mundo privado puedan contribuir. Nosotros creemos que el Estado cumple un rol, pero principalmente las personas cumplen un rol. Por lo tanto, el Estado social de derecho lo que hace es querer garantizar derechos sociales. Ok, garanticémoslo. Eso se garantiza primero con un buen gobierno. Pero en segundo lugar, nosotros sí vamos a ir a defender el derecho que tienen las personas a participar de la solución de los problemas públicos. Una de las bases del nuevo proceso fijó un Estado social y democrático de derecho.
Por eso en el oficialismo no han caído bien las declaraciones de algunos representantes de oposición que aseguran que el principio de subsidiariedad es compatible con esa disposición. Nosotros creemos en la subsidiariedad, en el rol que tienen los privados en el crecimiento y en el desarrollo de los países, y también eso es absolutamente compatible con que Chile pueda ser un Estado social y democrático de derechos, que en el estándar de desarrollo actual que tiene nuestro país pueda tener la capacidad de proveer de mejor manera y mejores derechos sociales a nuestros compatriotas. Esa compatibilidad para otros sectores no es posible, al menos no como se ha entendido la subsidiariedad hasta ahora, que implicaría un rol minoritario del Estado en comparación con la participación de los privados. Como se ha entendido el Estado subsidiario, el principio de subsidiariedad en nuestro país, obviamente no hay mucha compatibilidad de esa manera. Y también decir que si el principio de subsidiariedad fuera coincidente con el Estado social y democrático de derecho, ¿acaso no habría sido nombrado expresamente en la Constitución de 1980? Y me parece complicado que previo a la instalación de la comisión se ponga en riesgo uno de los pilares, una de las bases del acuerdo que hizo posible que hoy tengamos la posibilidad de tener una nueva constitución hecha en democracia. Se trata de uno de los debates principales del nuevo proceso, pero no el único, ya que la comisión experta deberá elaborar todo el anteproyecto de nueva constitución a partir del próximo lunes 6 de marzo. Bueno, y este 1 de marzo comenzó el pago de la segunda nómina del llamado aporte familiar permanente de 2023, pero que se conoce como Bono Marzo. Vamos a conversar de esta y de otras materias con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas noches. Buenas noches, Matilde. Un gusto estar con usted. Gracias, ministra. Bueno, comienza este marzo con esta buena noticia para este segundo grupo. ¿A quiénes va a beneficiar y cuál es el esfuerzo que se ha hecho para aumentar la ayuda a este grupo? Bueno, lo primero es señalar que el bono marzo este año asciende a 59.500 pesos, que llega a cerca de 1.400.000 hogares y se paga por carga, Matilde, por tanto llega a más de 3 millones de personas. Se pagan más de 3 millones de bono marzo y los beneficiarios son aquellas personas que están en la asignación familiar, en el subsidio único familiar o que pertenecen a un par de programas que administra el Ministerio de Desarrollo Social que se denominan Seguridad y Oportunidades o Chile Solidario. Perfecto. Y entonces comienza este segundo grupo que a través de una página web se puede ver entonces si quienes tienen derecho, consulta.aportesfamiliar.cl. Ministra, estas ayudas para muchos, sobre todo para los parlamentarios que hoy día ya comienzan su labor legislativa, pudiera ser insuficiente. De hecho, ya hay voces desde el Partido Comunista que están pidiendo un esfuerzo mayor que vaya en apoyo de las personas que están pasando malos momentos a raíz de la inflación. Todo para contener un eventual nuevo retiro. ¿Qué le parece este esfuerzo adicional? ¿En qué medida el gobierno está dispuesto a hacerlo? Bueno, lo primero que quisiera señalar es que el presidente Gabriel Boric durante el mes de enero anunció una serie de medidas que se empezaron a legislar en enero y que continuaron el día de hoy con su trámite en la Comisión de Hacienda del Senado, y que lo que hacen es duplicar de forma extraordinaria el bono marzo. Por tanto, ahora, si las familias ya están recibiendo en esta segunda nómina de pago, ¿cierto?, 59.500 pesos por cada carga familiar, les va a corresponder, una vez que esta ley sea aprobada, que esperamos que sea prontamente, la misma suma de nuevo. Por lo tanto, extraordinariamente el bono marzo se duplica, ¿no?, precisamente para dar una ayuda a la familia en el contexto en el cual los ajustes a la economía que hemos estado viviendo se van perspectivando para ir, ¿cierto?, iniciando un repunte desde el segundo trimestre del año. En ese sentido, el presidente también ha dispuesto que dentro de las iniciativas, además de duplicar el bono marzo, Matilde, se establezca un beneficio que se había negociado junto con la CUT el año pasado en el alza del salario mínimo, que como usted sabe ha sido la más importante en los últimos 20 años, que era el aporte complementario a la canasta básica de alimentos.
Nosotros tenemos que negociar ahora nuevamente salario mínimo junto con el ministro de Hacienda, con la Central Unitaria de Trabajadores, en diálogo también con las pequeñas, medianas y grandes empresas. Y este aporte a la canasta básica de alimentos que ha ido experimentando alzas con motivo de la inflación, se va a transformar ahora en una ayuda que va a prolongarse desde mayo hasta diciembre a través de la figura de lo que se denomina bolsillo familiar electrónico, que es un depósito de este aporte complementario en la cuenta RUT para que las personas cuando vayan a comprar alimentos puedan hacer efectivo un descuento del 20% de su costo. Entonces son distintas ayudas que se van complementando unas con otras. Asimismo también, Matilde, contarle que el SUF, el subsidio único familiar, se va a reajustar en un 20% para siempre, y además que el presidente ha dispuesto que 900.000 niños aproximadamente ingresen al subsidio único familiar, que cumpliendo los requisitos no han sido postulados. Pero como el Estado tiene ahora mayor robustez de las bases de datos, también podemos llegar más rápido a esa familia. Así que el paquete económico, diríamos que está con estos 4 elementos que están hoy día en el Congreso Nacional. Pueden sumarse elementos porque desde, yo le decía, usted lo tiene que saber mejor que yo, desde, por ejemplo, el Partido Comunista hay una batería importante de peticiones. Una de ellas es que se pueda llegar antes con el sueldo mínimo a los 500.000 pesos, que también ciertos servicios básicos, tarifas se congelen, la estabilización en el precio de las parafinas. Por ejemplo, ¿cuán posible ve usted que se pueda llegar antes a los 500.000 pesos de sueldo mínimo? Bueno, yo lo primero que quisiera señalar es que el país hizo un importante esfuerzo el año pasado en el reajuste del salario mínimo, que continuó en enero del año 2023 con los 10.000 pesos adicionales que se sumaron a los 50.000 anteriores, y que además ha sido un esfuerzo del país, lo señalo en esos términos, porque tanto el sector privado como el sector público, a través de un subsidio a las pymes, han apoyado para que los salarios puedan ir mejorando un poco, ¿no? Porque tenemos una estructura salarial bastante inequitativa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que vamos a iniciar este mismo mes, junto con el Ministerio de Hacienda, además, la nueva negociación de salario mínimo con la Central Unitaria de Trabajadores, porque el salario mínimo se reajusta a los 1 de mayo. Así que ahí seguramente podremos concordar, ¿cierto?, los tiempos y los esfuerzos económicos también que se puedan hacer en la materia, pero es un diálogo que recién se inicia, teniendo a la vista que hay también otras ayudas que han estado también en curso. Por ejemplo, lo señalaba, ¿no? El subsidio a las pymes. Ministra, también yo los sé que aportes son roles que se hicieron distintos. el año pasado para bajar la parafina. Son roles el aporte distintos. también que se hizo para el precio de la combustible. Exactamente, Perdone. pero sí, son roles distintos. Usted es ministra de Estado, pero también es militante del Partido Comunista, y desde ahí es donde surge esta petición. ¿Cuál es la conversación que tiene usted con su partido? Bueno, yo soy militante del Partido Comunista desde hace muchos años, orgullosa militante, y en tanto también, con motivo de mi participación política, hoy día formo parte del gabinete del presidente Boric, y todos los temas que converse en el partido, por cierto, quedan en ese ámbito, así como también las conversaciones que llevemos adelante dentro del gabinete. Pero sin duda las motivaciones son similares, el presidente ya lo ha señalado, las personas no van a quedar solas. Hemos visto cómo también la economía ha iniciado un proceso en el cual esperamos que vaya recuperándose después de la pandemia que hemos vivido, con todas las consecuencias económicas que esto ha tenido, y también permitiéndonos, ¿cierto?, salir de una manera más estable de esta situación en la que hemos estado en los últimos años. Los mismos datos del IMASEC hoy día lo reflejaban. Estamos en una situación económica distinta, se ha crecido, se esperaba que fuera a la baja, sin embargo, la sorpresa fue al alza, pero hoy día, cuando se reanuda el debate parlamentario, nuevamente se habla de este nuevo retiro, se habla de sexto retiro, aunque porque el proyecto de ley así lo rotula. Pero, ¿qué le parece a usted que se vuelva a esa conversación, aun cuando hoy transversalmente desde los principales partidos hay un rechazo? Y le digo hoy porque hay fenómenos electorales que se vienen justamente cuando se empiece a discutir. Sí, bueno, yo creo que le ha quedado tanto claro a la población como a las personas en general del país, a los que estamos en política, los otros efectos que se produjeron con motivo de los retiros, de la guerra en Ucrania, de las transferencias masivas también, del mismo COVID, ¿cierto? Y todo el proceso productivo internacional de los bienes y servicios, todo el alza en los costos que esto produjo. Así que, sin duda, son debates que el Parlamento da dentro del contexto democrático, pero nosotros como Ejecutivo tenemos una posición, los
retiro no están dentro de nuestro programa, y estas medidas que recién se están legislando son medidas además que se contemplan con otras ayudas que el gobierno ha estado tanto impulsando como preparando, por ejemplo, con la extensión del IFE laboral a fin de permitir mayor formalidad en el empleo, el subsidio Protege para el cuidado de los niños menores de 5 años y así también fortalecer el empleo femenino. Y por otro lado, nuevos anuncios que va a hacer el presidente próximamente que tienen que ver, por ejemplo, con un compromiso que hemos hecho para poder fortalecer, ¿cierto?, el acceso al seguro de cesantía. Entonces, hay que mirar la medida en su integralidad y hoy día recién se está legislando el conjunto de medidas económicas. Entonces, cada paso hay que irlo dando en función del momento también que estamos viviendo. Claro, pero por eso sorprende. Claro, la ciudadanía va a contar, ¿cierto?, con apoyo, ¿no? Exactamente, por eso sorprende también que se ponga de nuevo esto sobre la mesa, pese a que hoy las voces mayoritarias son en contra. Ministra, vamos avanzando porque también está el tema de los préstamos, los autopréstamos, que pudieran en algún momento llegar a suplir, si la presión fuera demasiada, este retiro, que debiera ser tal vez en un contexto y con características bien acotadas. ¿Cuán dispuesto está el gobierno a sacarlo de la reforma a las pensiones para poder legislarlo aparte y que eso pudiera llegar a ser una respuesta? Bueno, lo primero que quisiera comentar al respecto, Matilde, es que en el Congreso Nacional la Comisión de Constitución discutió tres proyectos de ley de autopréstamos, dos de los cuales contemplaban un autopréstamo del 15% de los fondos previsionales, o sea, superiores incluso a los retiros, con los efectos que sabemos que esto produce, y el tercer proyecto era por el total de los fondos previsionales. Por tanto, en esa discusión en la Comisión de Constitución, esos proyectos no avanzaron, tuvieron voto muy mayoritario en forma negativa, tienen que pasar a la sala y seguramente debiera seguir un rumbo similar, ¿no?, porque sabemos los efectos que se ha producido. Ahora bien, dentro de la reforma previsional hay un proyecto muy acotado de autopréstamo, hasta por $1.000.000, que además tiene mecanismos o contempla mecanismos para su devolución, pero forma parte integral de un proyecto de ley que resuelve el nudo principal en materia de pensiones y que, por cierto, esperamos que sea legislado en su integralidad, porque en la medida en que empecemos, ¿cierto?, a separar partes del proyecto de reforma de pensiones, corremos el riesgo también como país que pase lo que ha pasado con anterioridad y que lo principal, que es la pensión contributiva que viene de las AFP, siga siendo una tarea pendiente. Bueno, el ministro Marcel calificó ese autopréstamo también como catastrófico, que tendría consecuencias catastróficas. Ahora, ¿qué le parece el tono en el que vuelve la oposición, que vuelve con un tono bastante duro a la hora de hablar de reformas, sobre todo de la reforma previsional y la reforma tributaria? Se está diciendo que es una mala reforma, que es maximalista, que no está pensando en las personas en el sentido de que no fomenta el ahorro, que también se apropia indirectamente o en la práctica, dijo el senador Macaya, de los ahorros previsionales de las personas. Con ese ánimo, además, ¿cuál es posible poder conversar cuando también se está preparando una reforma alternativa paralela? Sí, bueno, yo creo que es importante que nosotros podamos hacer un esfuerzo para poder seguir comunicándole a la oposición los contenidos del proyecto de ley, porque muchos de las preocupaciones u objeciones que expresan, la verdad es que están bien despejados en el proyecto de reforma a las pensiones. Por ejemplo, el tema de la heredabilidad, el tema de la propiedad sobre el 10%, y hay temas seguramente en los cuales vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor por ponernos de acuerdo. Yo entiendo también que esto es parte de una discusión política legítima y también entiendo que, no obstante estén preparando una propuesta distinta, la oposición tiene sumamente claro que las materias de orden previsional son de iniciativa del Ejecutivo. Así como nosotros como Ejecutivo también tenemos claro, Matilde, que para poder sacar la reforma previsional debemos construir con la oposición un buen acuerdo. Eso es un dato de realidad y cada uno de los que estamos en las actorías políticas, desde el Parlamento y desde el Ejecutivo, tenemos que tener súper claro que la ciudadanía nos está mirando y requiere que como sistema político seamos capaces de resolver un tema que ha estado tanto tiempo pendiente. Claro, pero las voces son
la reforma no puede ser más mala. El gobierno no está en sintonía con lo que quiere la gente, porque la gente no quiere, de acuerdo a esa lectura, que este 6% adicional que propone la reforma vaya nada más que a las cuentas individuales y no a este fondo colectivo, donde el 3% va precisamente para la persona y el otro 3% va para este sistema, para que aumenten en definitiva más rápido. Pero se explica de una manera bastante distinta. ¿Cuál sería la respuesta suya? Mire, yo realmente considero que estas son posiciones legítimas, pero más que adjetivos calificativos respecto de que algo es malo, muy malo o más o menos malo, la verdad es que esperamos propuestas y voluntad de diálogo para conversar, porque si bien la oposición cumple su rol, yo entiendo que nadie está en desacuerdo en este país en que seguir haciendo lo mismo que han hecho la AFP 40 años y aún más profundizar su negocio con la nueva cotización del empleador sería en realidad un elemento muy complejo, porque no solo no subiría las pensiones de aquí a 40 años, sino que además tendería, ¿cierto?, a profundizar la deslegitimación del sistema de pensiones y por tanto del esfuerzo que hacen los trabajadores al cotizar. Ministra, ¿pero así qué que significa realmente, en la práctica? Más que adjetivos calificativos, creo que hay que hacer propuestas y sentarnos en serio a conversar. Y en la práctica, ¿qué significaría la presentación de un nuevo proyecto? Bueno, en la práctica la verdad es que en torno a la técnica legislativa no significa mucho, Matilde, porque el Ejecutivo es quien tiene la iniciativa en materia de seguridad social y por eso es el presidente Boric, al igual que lo hizo antes el presidente Piñera y la presidenta Bachelet, quienes presentaron su proyecto. En lo político sí es una señal que me parece que, dependiendo de los contenidos de su propuesta, podría incluso hasta servir para poder buscar ese acuerdo, pero yo solo quisiera recordar que el proyecto de ley que presentamos recoge experiencias, no solo de la experiencia comparada, de los diálogos tripartitos que llevamos adelante, sino que también de la propuesta del presidente Piñera y de la propuesta de la presidenta Bachelet. Entonces, espero que esta tensión política que hoy día hace que el debate se vea un poco más complejo, se despeje prontamente, porque en materia de calidad de vida y de la posibilidad de las personas para mantenerse, para mantener sus hogares, así como tenemos que avanzar en salario mínimo, sin duda también tenemos que avanzar en pensiones. Y con la PGU siendo un buen avance, la verdad es que no es suficiente. Ministra, ¿y se va a retomar esta mesa que se había convocado para el regreso ya de febrero con todos los partidos, pero que sin embargo todavía no se ha juntado, y desde también la oposición plantean que lo más práctico sería juntar a las directivas de los partidos para tener un gran acuerdo marco antes de sentarse a discutir nada? Nosotros tenemos todas las posibilidades de diálogo abiertas. La mesa se planteó como una alternativa en atención a lo que se había discutido previamente antes de votar la idea en general de legislar, en la cual se avanzó. Y hoy día, si hay que buscar otra forma para resolver este tema, también vamos a estar disponibles. Pero sí hay que tener una cosa muy presente. El debate no se puede retrotraer a que esto sea más AFP y no seguridad social, porque si no, vamos a estar sacrificando generaciones completas de jubilados actuales y de jubilados próximos. Y en segundo lugar, tampoco se puede tratar de maniobras que lo que intenten es dilatar, porque en definitiva la ciudadanía, para tener cohesión social, para profundizar la democracia, necesita que los que estamos en política resolvamos sus problemas. Y eso es un dato de realidad, y yo creo que a pesar de la tensión política que tenemos en este minuto sobre la materia, lo vamos a lograr resolver bien. Creo que, y lo señalo, Matilde, no por un tema de voluntarismo, sino que porque uno también va conversando con los distintos parlamentarios de los distintos espacios, y es evidente que si bien hay miradas distintas, legítimas, que se dan dentro del debate democrático, estamos todos muy claros que este tema no puede seguir postergado. Así que hoy día retomó su trabajo el Senado, nosotros vamos a estar en el Congreso Nacional desde el día lunes y seguramente eso también facilitará el diálogo, pero si es la comisión de expertos o es otro tipo de instancia, tenemos la disposición, y así también nos ha mandatado el presidente, para lograr construir un buen acuerdo, ministra, sin retrotraer el debate y sin instalar dilaciones innecesarias, ¿no? Finalmente, ministra, y en 30 segundos no nos queda más, ¿sí o no? ¿Se llega a el 1 de mayo con ya aprobadas las 40 horas?
Esperamos que sí, porque tenemos el proyecto aprobado unánimemente en la Comisión Trabajo del Senado. Después de 5 años, Matilde, en los cuales hubo mucha oposición, logramos construir un buen acuerdo y nos quedan muy pocos trámites, así que esperamos que este 1 de mayo podamos junto a los trabajadores y trabajadoras de Chile celebrar la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Bien, ministra Janet Jara, ministra del Trabajo, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Que tenga buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a ustedes. Y seguimos con otros temas que han marcado el día. La Corte Suprema inauguró un nuevo año judicial, una instancia donde se destacó el sustantivo aumento de las causas ingresadas a las Cortes de Apelaciones durante el año pasado, más bien 186% más que en 2021, una cifra que explica principalmente por los recursos en contra de las ISAPRES, tanto por las alzas de los planes base como por la aplicación de la tabla de factores. Ángela Rayman nos cuenta. Hace cerca de 2 meses, la Corte Suprema golpeó la mesa recordándole al presidente Gabriel Boric la separación de los poderes del Estado. Esto luego de que el mandatario afirmara que en el juicio de Jorge Mateluna hubo irregularidades. El exfrentista fue uno de los indultados en diciembre pasado. Luego de superado el impasse previo retracto del presidente, ambos poderes no se habían visto las caras hasta ahora. Esto ha sido una gran inauguración del año del Poder Judicial. Han estado todos los poderes del Estado presentes y yo me quedaría con esa fotografía, ¿no? En esta oportunidad, el balance del Poder Judicial resaltó más de 2.400.000 causas a los tribunales de primera instancia, lo que representó un aumento del 14% en comparación a 2021. En la Corte de Apelaciones, el panorama fue distinto. En el último año se presentaron más de 840.000 causas, lo que representa un incremento que superó el 186%, cifra que se explica por el aumento de recursos de protección interpuestos contra las ISAPRES. Las causas pendientes en las Cortes de Apelaciones ascendieron a 338.000, de los cuales 284.000 corresponden a recursos de protección contra ISAPRES. Es que en 2022 hubo 2 sentencias claves. En agosto quedaron sin efecto las alzas de los planes de salud de las ISAPRES y en diciembre la Corte Suprema dispuso que las ISAPRES no pueden elaborar una tabla de factores por sexo y edad. Sin embargo, la aplicación de esta última sentencia aún está pendiente y está sujeta a lo que determine la Superintendencia de Salud. Es crucial que el gobierno tenga presente, por un lado, el equilibrio de las operaciones y por otro, la factibilidad del mecanismo que se proponga, para no despojar a las personas de su cobertura. Temas como el acceso a la justicia, estrategias para la paridad de género en altos cargos, violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y otros fueron parte de esta cuenta pública. Pero uno de los temas que conllevó minutos importantes del discurso fue la responsabilidad parental, el pago de pensiones alimenticias y el compromiso de protección a niños, niñas y adolescentes. Y esperamos que aquello tenga como consecuencia que en la práctica y en la cotidianidad cualquier niño, niña, adolescente que se enfrenta a un tribunal de justicia, cualquiera sea este, en definitiva pueda ejercer efectivamente sus derechos representados jurídicamente por personas especializadas y que también las decisiones que se adopten respecto de su vida sean adoptadas teniendo como consideración primordial su interés superior. El proceso constituyente no quedó atrás de la cuenta de la Corte Suprema. El llamado por parte del Poder Judicial es continuar con los acuerdos a los que se ha llegado y para aquello la Comisión de Ministros a cargo de la coordinación legislativa tendrá vinculación con los órganos que redactarán la nueva Constitución. Esta colaboración se afianza en el convencimiento que cualquier cambio en la ley fundamental de nuestra República debe resguardar el respeto de los principios esenciales de la jurisdicción. Mi opinión sigue siendo no solo sensato, sino que además razonable que en el sistema constitucional la denominación Poder Judicial se mantenga. Las palabras en el sistema institucional y sobre todo en el modelo constitucional son extremadamente relevantes. Lo que le va a dar legitimidad al proceso es que participe el conjunto de la sociedad chilena y obviamente también los poderes constituidos tienen el legítimo derecho de dar a conocer sus puntos de vista para que sean considerados. Durante la inauguración del año judicial, el presidente de la Corte Suprema destacó además la importancia de las audiencias presenciales, tal como era antes de la pandemia, dejando la vía telemática a instancias y procesos excepcionales.
Es hora de tocar los temas internacionales, abordar toda la actualidad que viene del exterior junto a Jacinta Molina, y lamentablemente hoy día tenemos una tragedia que contarles, y es este choque de trenes en Grecia que termina al menos ya con 38 personas muertas. Jacinta, bienvenida. ¿Cómo estás, Mati? Buenas noches. Y las autoridades, las personas a cargo de la indagatoria que recién comienza, también han advertido que ese número podría aumentar en las próximas horas a medida que también se siguen desarrollando las labores de búsqueda tras lo ocurrido con este choque de trenes. ¿Y por qué indican aquello? Porque en uno de los vagones incendiados se ha dicho que se alcanzó una temperatura de hasta 1500 grados, y por eso también entonces esa advertencia, un hecho que da cuenta de lo acontecido, de la gravedad de este accidente, porque se habla de uno de los más graves que ha ocurrido en Europa, el más grave en Grecia, y también las repercusiones que ha dejado, entre ellas, por cierto, la renuncia del ministro de Transportes y la detención de una persona que era el jefe de la estación de Larisa, donde ocurre todo esto tras la declaración. Y es que si bien ya se sabe que estos trenes iban por la misma vía en sentido contrario, lo que se está indagando es por qué iban en el mismo carril, porque había uno adyacente, y ahí se está investigando por qué este, que era el tren de pasajeros que colisiona con este otro, que era de carga, finalmente se da en esas circunstancias, y ha dejado, por cierto, en evidencia la débil infraestructura ferroviaria que tiene este país, en un continente, por cierto, donde hay países que tienen un desarrollo mayor precisamente en la conectividad de trenes, y además ciertas situaciones que no se fueron revisando con el tiempo, entre ellas las señales de alerta a los conductores que no estaban funcionando hace muchísimos años. La señalética, se habla de errores humanos, pero en un contexto de muchísimos recortes presupuestarios y de varias alertas que decían que una situación como esta podía ocurrir. Lamentable accidente que además ocurre a las 11:30 de la noche, cuando empieza ya la noche, están en pleno invierno. Bueno, veamos la siguiente nota. 10 segundos de pesadilla. Así relatan algunos sobrevivientes el peor accidente ferroviario en la historia de Grecia, una tragedia que cobró la vida de más de 30 personas y decenas de ellas resultaron heridas tras una colisión entre dos trenes cerca de la ciudad de Larisa la noche de este martes. Enormes llamas y columnas de humo se elevaron de los vagones que se descarrilaron. Uno de los trenes llevaba alrededor de 350 pasajeros a bordo y se dirigía a la ciudad de Tesalónica, en el norte de Grecia, cuando de pronto chocó frontalmente con un tren de carga que venía por la misma vía. Lo que estamos viviendo hoy es muy difícil como país. Estamos hablando de una tragedia indescriptible. Nuestros pensamientos hoy están ante todo con los familiares de las víctimas. Nuestro deber es atender a los heridos e identificar los cadáveres. A partir de ahí garantizo que averiguaremos las causas de esta tragedia y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no vuelva a ocurrir. El servicio de bomberos continúa buscando atrapados en el lugar del accidente. Las grúas siguen retirando partes del tren, proporcionando espacio a los bomberos para poder buscar al interior de los vagones. Por el momento, el número de fallecidos es de 36, aunque se espera que esta cifra aumente. Ante la tragedia, el gobierno griego declaró 3 días de luto nacional. Con la llegada de la luz del día, los rescatistas pudieron utilizar maquinaria pesada para remover los fragmentos más grandes del tren, cuyos 2 primeros vagones quedaron completamente destruidos. Unos 150 bomberos, 40 ambulancias, grúas y personal de labores de emergencia trabajan incansablemente para encontrar a personas que podrían estar atrapadas entre los restos de los trenes. Muchos de los pasajeros en el tren que viajaba de Atenas a Salónica eran estudiantes universitarios que regresaban a casa tras celebrar el carnaval durante el fin de semana feriado. Oímos un gran estruendo. Fueron 10 segundos de pesadilla. Estuvimos dando vueltas en el vagón hasta que caímos de costado. Entonces cundió el pánico. Cables por todas partes. El fuego fue inmediato. Bajamos. Un incendio había estallado a nuestro lado. Este hombre aquí vio un agujero, así que conseguimos salir de donde estábamos. Las puertas se abrieron y logramos salir. Nuestro vagón estaba girando de una manera que nos mareó. La policía griega informó que el jefe de la estación de trenes de la ciudad de Larisa fue detenido y acusado por homicidio involuntario, mientras los investigadores intentan averiguar por qué los 2 trenes circulaban por la misma vía.
Sin embargo, los ciudadanos y familiares de las víctimas exigen información más clara con respecto a las posibles responsabilidades. Muchos de ellos están desesperados intentando saber noticias de sus familiares a las afueras del hospital de Grecia. Queremos ver si están dentro, es todo lo que pedimos. Y por supuesto queremos que todos los responsables paguen por este desastre. Trenes descarrilando en 2023 es una locura y encima en doble vía. Mis amigos me han informado esta mañana de que 3 de nuestros amigos iban en el vagón 5. Estamos aquí esperando. No están entre los heridos, no están entre los muertos. No hay palabras para describir esto. ¿Qué se le puede decir a la gente que perdió a sus hijos, que enviaron lo más valioso para ellos a estudiar y ahora están en un hospital esperando respuestas? Si es que obtienen alguna respuesta. Pese a que los trenes eran operados por la empresa privada Hellenic Train, toda la infraestructura, incluidos los sistemas de seguridad, dependen del organismo estatal de ferrocarriles de Grecia. Durante las últimas horas, el ministro de Transporte e Infraestructuras, Konstantinos Karamanlis, estuvo activo en terreno, intentando calmar a los ciudadanos y respondiendo cientos de preguntas, pero más tarde presentó su renuncia al cargo, según él, como muestra de respeto a la memoria de las personas que murieron tan injustamente. Investigaremos con total severidad y transparencia las razones de este trágico incidente, pero cualquier cosa que digamos ahora es apresurada. Por lo tanto, me gustaría que todos mostraran calma. La Fiscalía abrió una investigación para esclarecer la nueva tragedia que se convierte en el siniestro ferroviario más grave ocurrido en Europa desde el 2013, cuando 79 personas murieron en las inmediaciones de Santiago de Compostela, en España. Hasta el momento, 72 personas permanecen hospitalizadas, 6 de ellas en cuidados intensivos, mientras siguen las operaciones para encontrar a varios desaparecidos. Bueno, y durante esta noche, hora local en Grecia, hubo un discurso televisado del primer ministro donde decía que esto se habría debido a una negligencia humana, y también lo que aconteció en Grecia en las últimas horas, en Atenas en específico, fueron estas imágenes, protestas, manifestaciones en las cercanías de la empresa ferroviaria de ese país luego de este accidente. Manifestaciones, por cierto, en rechazo a lo acontecido, a las negligencias ocurridas y también, ya lo decíamos, a la débil estructura ferroviaria que ha quedado de manifiesto tras este accidente que ha cobrado la vida lamentablemente de al menos 38 personas, y con esta advertencia que hacen las mismas autoridades de que ese número podría subir en las próximas horas dada la magnitud de esta colisión, dada la magnitud de este choque, y es por eso entonces que también es una situación que está generando ya el malestar en la población, en la ciudadanía. Se había convocado a una manifestación en homenaje a las víctimas y también hubo, lo veíamos en las imágenes recientemente, enfrentamientos con la policía en algunos momentos luego de estas protestas. Bueno, lamentable, no hay más palabras que decir. Y bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos a nuestros vecinos, volvemos aquí al continente porque hoy quedaron sin luz aproximadamente el 40% de los argentinos, Jacinta. Sí, 20 millones de personas, un apagón masivo que afectó a gran parte de este país, no solamente Buenos Aires o el área metropolitana de Buenos Aires, sino también otras provincias, y esto se generó cerca de las 4 de la tarde, producto de un incendio. Esa es la información inicial que se entregó, un incendio que afectó a una de las torres de alta tensión en una central. Ya con el paso de las horas se habló de manera oficial por las mismas entidades a cargo que fue una falla, de hecho, del sistema interconectado debido a una respuesta que tenían ante este incendio, y se está investigando a esta hora, es la orden también que ha dado el Ejecutivo, de investigar esta situación, ese incendio, si es que fue intencional o no, debido, por cierto, a la magnitud de los efectos que dejó con este corte de luz que, ya lo decíamos, afectó al 40% de la demanda. Significó el corte, por ejemplo, del servicio de metro, del transporte, de trenes, el cierre de tiendas, supermercados que no podían operar, y, por cierto, también la situación grave para aquellos pacientes electrodependientes también ante una situación como esta. Se generaron miles de llamados de emergencia para rescatar a personas desde ascensores, bueno, muchísimos problemas
y todavía no vuelve la electricidad completamente Argentina, y pone también de manifiesto cómo un sistema puede ser tan débil que un incendio genere una situación y una consecuencia como esta. Exactamente, es una de las paradojas también y las grandes interrogantes que se están planteando a esta hora, justo en el día en que el presidente Alberto Fernández había dado un discurso ante el Congreso, el último de su gestión, por cierto, donde realzaba ahí algunos puntos de su administración, pero muchos críticos decían posteriormente, bueno, ¿qué pasa con el sistema de la electricidad? ¿Cómo no da abasto ante una situación de este tipo? Y ahora se ha comunicado que se está empezando a restablecer de a poco el servicio. Más allá del discurso que dio, lamentablemente a la hora en que se producía el apagón salió un tuit que decía: hoy vivimos mejor, un tuit del presidente que sale a esa hora, seguramente estaba programado y lamentablemente salió y ha generado muchísimas, no solo críticas, sino que ha sido un poco el comentario, el hazme reír de los argentinos. Exactamente, en medio de una situación económica también compleja que sabemos está atravesando. Y así despedimos CNN Prime en esta edición de 1 de marzo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que sigan en nuestra compañía porque ya viene CNN Tiempo y luego Conexión Global junto a Jacinta Molina. Miércoles 1 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga muy buenas noches.